Me parece que nos vemos. Sí, perfecto. Estamos al aire. Estamos al aire, Tulio. Ya, comparto no olvides para las personas que van llegando, ¿ya? Yo, el Bruno, por lo que veo ahí, Enzo. ¿Cómo están, chiquillos? Buenas tardes. Voy a compartir toda mi pantalla hoy día, ¿ya? Por si, o sea, es probable que hoy día necesitemos algunos apuntes, así que... Ya, creo que ahí estamos, ¿cierto? ¿Alcanzan a ver lo que estoy compartiendo, no? ¿Sí? Ya, se ve entonces. Ya, tengo 5 personas en Peerdeck, solo 5. Así que veamos si es que pueden entrar algunos más. 6 ahora. Ya, para que lo tengan presente. Somos 18 aquí dentro. Tenemos 6. Un tercio, en verdad. Comparto ahí para el Pipe que viene llegando. ¿Cómo está el Pipe? Falta gente del cuarto sea, ¿eh? Con todo. Sí, suele pasar esta hora, en verdad. Normales, normales. Ya. Creo que vamos a partir entonces, porque si no nos vamos a retrasar mucho y quiero que ojalá podamos terminar todo así como más o menos ras. Es una diapo un poco extensa. Bueno, no sé si tan extensa en verdad, pero tenemos algunas historias aquí que contar que ojalá podamos cumplir con ellas. ¿Ya? Ya. Lo comparto la última vez el peer deck. Ya. Ok. Voy entonces. Ya. Por cualquier cosita me consultan ahí también en el chat. ¿Ya? Vamos entonces, pues. Ya. Los objetivos del día de hoy son 3 solamente, bastante sencillos, insisto. Bueno, insisto en que se puedan meter también al pie, porque en realidad vamos a necesitar un poquito compartir aquí algunas de las ideas. ¿Ya? Perdón, que está el Zeus aquí metiendo. Ya, ok. Primer objetivo, reconocer algunas propiedades del concepto de corriente eléctrica. Nos empezamos a meter un poquito más de lleno ya en los temas que son un poco más apasionantes de la parte de electricidad y magnetismo. Así que, bueno, yo creo que hay que ponerle harta atención acá porque esto debe ser de los términos más útiles. Si yo tuviese que poner así como en términos de utilidad de la física que nosotros hemos visto en estos 4 años, yo me atrevería a decir que uno tiene que ver con fluidos, por ejemplo, la ecuación de Bernoulli, el tema del cómo diseñar estanques y cosas por el estilo. Eso es uno, tremendamente útil. Y lo otro tiene que ver con esto, con electricidad y magnetismo principalmente. Entonces, si logramos abordarlo bien, yo creo que podrían derechamente, junto con los contenidos de matemáticas, por supuesto, podrían apelar incluso a construirse una casa en el caso que ustedes quisieran. ¿Ya? De hecho, yo por lo menos he necesitado solamente esas 3 unidades, por así decirlo, como un poco de geometría, fluidos y electricidad. Bueno, entonces hoy día nos metemos con las propiedades de la corriente eléctrica, muy clave, insisto, comprender las expresiones algebraicas, o sea, ecuaciones, nuevamente ecuaciones, de la corriente y algunos de sus efectos físicos, ¿ya? De dónde provienen. Y tratar de aplicarlo, esto lo vamos a intentar, aplicar estos aprendizajes respecto de la corriente en términos de preguntas tipo PSU. Hoy día vamos a hacer un mirimota, por así decirlo, porque obviamente como es un concepto tan fundamental, problemas PSU tenemos, pero son poquitos. El ticket de salida de hoy día tiene 2 problemas que aparecieron en PSUs antiguas, así que yo creo que si los logran abordar hoy día, bueno, tenemos 2 problemas ganados. ¿Ya? Así que creo que estamos. Perdón. Tenemos 8 personas en PIRDE, para que lo tengan claro, ¿ya? Ok, un poco de la revisión de contenidos, más o menos dónde vamos, para poder seguir con nuestra jornada. Esto es más o menos lo que llevamos,
para poder hacer como un catastro. La ley de Coulomb o la fuerza de Coulomb la tenemos aquí. No me faltaron los valores absolutos acá. Ya, tenerlo consciente. De eso se extrae el concepto de campo, sale junto con él, ya, así que la ley de Coulomb es básica como para poder entender todo lo que viene después. Ley de Coulomb y campo eléctrico. El campo eléctrico es la fuerza partido por la carga de prueba. Si lo quieren ver así, no se olviden, Newton partido en Coulomb. Y al final vamos a tener que el campo es una especie de mezcla de estas dos cosas, ¿ya? Porque esta es la definición del campo con una partícula de prueba. Esta de acá es una mezcla de las dos leyes, por así decirlo, de los conceptos de campo y la ley de Coulomb. Que el campo sería calculado como la constante eléctrica. No olvidar, por favor, cuánto mide la constante eléctrica. Esto es 9 por 10 a la 9. Y unidades Newton metro cuadrado partido por Coulomb cuadrado. Las unidades son feas, pero no importa. Lo que interesa aquí en este caso es que la constante es fácil de aprenderse, ya para que lo tengan presente. Eso. ¿Qué más tenemos? El concepto de trabajo de una fuerza eléctrica, que estaba dado por esta expresión, pero si se acuerdan bien, en realidad el trabajo eléctrico es fuerza por desplazamiento, igual que en todos los trabajos, ¿ya? Entonces teníamos la fuerza eléctrica que era esa, por un R. Entonces se elegía el R cuadrado nomás. Eso es todo lo que había que hacer. Habían varias variantes, por supuesto, hay que revisar un poco la clase, pero esta es la ecuación que está describiendo el trabajo en función de un campo eléctrico. Obviamente sobre una partícula que está haciendo de prueba, por así decirlo. O sea, si tenemos un campo que está apuntando en una cierta dirección, eso implica necesariamente que hay una carga, vamos a decir aquí positiva en un lado y comillas negativa en el otro. Entonces, si se pone una partícula de prueba, una carga Q en este lado, bueno, esa partícula va a sufrir un trabajo porque va a tener que moverse de un lugar a otro dependiendo de su carga. Y eso es lo que está describiendo esta ecuación de acá. Bueno, si avanza cierto desplazamiento, por supuesto. Y la diferencia potencial. Hoy día le vamos a dar fuerte a esto porque, ¿cómo se llama esto? La diferencia potencial es uno de los conceptos claves a la hora de estudiar electricidad. Así que en este punto vamos a hacer harto hincapié el día de hoy. No se olviden que el potencial eléctrico también se puede calcular como lo siguiente. K por Q generadora partida por la distancia a la que sea que estemos probando el potencial. ¿Ya? Eso es una ecuación también bien importante. Las dos son buenas, ¿ya? Por lo menos para su PS. ¿Ya? ¿Cómo vamos ahí? ¿Pueden responderme ahí en Peerdeck? Los demás, los que están aquí dentro, son 9 las personas que están en Peerdeck. ¿Todo ok? ¿Todo bien? ¿Todo más o menos? Imagino que hay algunas dudas porque son harta ecuación, así que obviamente ahí tenemos que jugar un poquito más con la memoria. Pero eso queda al final, no se preocupen. Mientras tanto ustedes están repasando, mirando la materia, no debería haber tanto inconveniente. Lo importante ahora es comprender un poco la materia. ¿Ya? Y obviamente llegar al final con algunos contenidos más o menos duros en el cuerpo, si esa es la idea. Ups, perdón, me perdí aquí. Tengo que cambiar de pantalla. Voy a meter como otro yo. Creo que hay algunas consultas aquí en el chat. ¿Ya? Ahí estoy. Veo el tiro, ¿eh? Veo que apareció una consulta, así que... Perdón. Marti, ¿todo bien? Perfecto. Ya. Ni problema. ¿Ya? Entonces avancemos, pues, porque estamos como ok con esta parte. Bueno, partimos nuestra clase, obviamente, y un poco de la motivación de hoy, pues para las personas que me quieran compartir un poco alguna de sus respuestas. Miren, es sabido que una anguila puede generar hasta 860 volts de diferencia potencial. Después vamos a hablar de eso, obviamente. Ya, 860 volts. Como comentario así, en nuestro tendido eléctrico nosotros tenemos más o menos 220, para que sepan. Y aquí una nueva variante, que esto, vamos a hablar de ello, esto es la corriente eléctrica, de 0.0006 amperes, que lo vamos a conocer hoy día, de corriente en una descarga. ¿Cuál de estas variables es responsable de que este animal sea tan peligroso?
¿Ya? Así que recibo comentarios, no más de 2 minutos. Ahí las personas que puedan estar compartiendo conmigo en Peerdeck, me puedan decir, por favor, cuál de estas dos variables son las más relevantes para poder pensar que la anguila es muy complicada en términos de su peligrosidad. Cuéntenme, por favor. Voltaje, perfecto. Muy bien, vamos a ver aquí. ¿Qué? Voy a leer algunas de sus respuestas. Estoy mirando aquí un poquito su... ¿Cómo se llama esto? Sus ideas en Peerdeck. Oye, pueden compartir ideas en Google Meet también, pues. Si la idea es que puedan participar. Aquí veo gente que está en falla. Voy a leer algunas de sus respuestas. A ver, voy a ponerlo aquí. Se me está cayendo aquí la vida. Ya, el voltaje, porque tiene una gran capacidad de entregar energía. Muy bien, leo aquí. Dice, la corriente es la encargada de que el animal electrocute, ya que el voltaje es solo la diferencia potencial. La diferencia está en que la corriente es el movimiento de los electrones, por lo que conozco, dice aquí. Pero si el voltaje fuera bajo, la anguila no electrocutaría o sería menos peligrosa. Es una buena respuesta. Ya. Nos puede dar una gran descarga porque tiene un gran voltaje. Muy bien. No tiene idea, pero imagino que es por el gran voltaje. Es decir, tiene un gran potencial de ser una descarga eléctrica. Además de que 860 es mayor que 0.006. Muy bien. A ver, ¿qué más tenemos? Oh, ya. Que la cantidad de, o sea, el voltaje, se puede hacer intenso en el agua, porque este bicho vive en el agua, así que claramente puede generar mayores descargas eléctricas. Bien, buena idea. Y dicen aquí que es a causa del voltaje, debido a que habría un movimiento de carga. Preguntan aquí, voltaje, perfecto. Sí, ok, esas son algunas de las ideas, por lo que estoy mirando. ¿Alguien en el chat habrá puesto algo? No he sentido nada aquí como un mensaje de ustedes. Están guateando los de Google Meet. Veo que nada. Avancemos entonces. Ya veamos qué tal. Por lo menos si es que se motivan, por lo menos a salir un poco los preconceptos. Ya, vamos a hablar un poco de corriente eléctrica. El concepto es bastante sencillo, muy, muy fácil de entender. Pero, ya, vamos a leer el comentario que me dejaron aquí un ratito, que parece que hay un comentario biológico que... A ver. Ya, después vamos a hablar de esto. Miren, tengo un comentario aquí de la profe Cristi que estaba escuchando un poco la charla. Me dejaron un mensaje. Dice, la anguila del Amazonas es ciega de tener diabetes. Y con el campo eléctrico en todo el cuerpo percibe sus presas. Vamos a hablar de eso pronto, porque en verdad con el campo eléctrico podemos hacer un montón de cuestiones. Ya hablamos un poquito de cómo es la transmisión de una señal con el campo eléctrico, que sabemos que se mueve a la velocidad de la luz. Entonces, ya, vamos a complementarlo un poco entonces con este mensaje al final de la clase para ver qué podemos decir al respecto. ¿Ya? Así que vemos que tenemos aquí atención de todos lados para el tema de la clase. Ya bueno, sigamos con la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es un flujo de cargas, así que está fuertemente relacionado con el concepto de fluidos, chicos, chicas. ¿Ya? Así que lo relevante de esta cuestión es que uno debe entender que un flujo de cargas es cuantificar las cargas, contarlas en palabras sencillas, ¿ya? Por donde sea que pasen las cargas recibe el nombre de conductor eléctrico, precisamente por lo que estamos hablando. Y obviamente si es que vamos a contar cargas, no las podemos contar en un instante, se tienen que contar en un intervalo de tiempo. Por ende, el tiempo es algo relevante aquí. Precisamente por ser el tiempo algo importante, esto ya no se llama como la rama que estamos estudiando anteriormente, que eran solamente imágenes, si se fijan. O sea, cuando uno calculaba la fuerza, uno sacaba una foto y veía más o menos cómo era la fuerza entre dos cargas eléctricas. No, aquí no. Aquí tenemos un problema ya con el tiempo. Entonces, esta parte recibe el nombre de electrodinámica. Dinámica.
¿Ya? La parte anterior, la que estábamos revisando anteriormente, es electrostática, perdón, ¿ya? Así que para que lo tengan también dentro de sus apuntes, porque de todas maneras es algo bueno para poder saber, ¿ya? Bueno, entonces, existen dos formatos de corriente, voy a llamarlos formatos en verdad. Las corrientes convencionales, que están dadas por el movimiento de electrones, así que eso es algo importante. Una corriente convencional es algo que ustedes encuentran en el enchufe, por ejemplo, ¿vale? Y existen otro tipo de corrientes que están mucho más relacionadas con la biología o con el uso de las ¿cómo se llama esto? De las pilas, que tienen que ver con corrientes iónicas, ¿ya? Que uno podría decir que en realidad todas las corrientes son iónicas, pero no es tan así, porque, por ejemplo, cuando uno tiene un pote con agua y uno le echa sal, la sal se disocia en el agua, entonces uno va a encontrar dentro del agua iones de sodio y iones de cloro. Vamos a ponerlo así, Na más y Cl menos. Entonces, si uno le pone, por ejemplo, muchas cargas negativas, por ejemplo, por un lado, y muchas cargas positivas por otro lado, uno ahí tendría, por ejemplo, una especie de campo que estaría dirigido, por ejemplo, hacia allá, y esto haría que se generaran flujos de cargas. Por ejemplo, los sodios se irían hacia la izquierda y los cloros se irían hacia la derecha. Al tener flujo de iones, esa sería una corriente iónica. ¿Ya? Eso es un ejemplo como para poder mencionar. La pregunta es, ¿se entiende bien, chicos, chicas, sí o no, para poder avanzar en esta diapo? Díganme si sí o si no, por favor, para poder estar al tanto. Pueden responderme en Peer Deck o pueden responderme en Google Meet. ¿Ya? Las personas de Peer Deck están on fire, así que muy bien, perfecto, parece que todo entendido bastante bien. Los del chat, chicos, chicas, tenemos 23 personas aquí, así que y 10 solamente en Meet, o sea, en Peer Deck. Los que están en Meet, ¿todo bien? ¿O hay dudas? ¿Sí? La Anto me dice que sí, perfecto. Las demás. Ya, pues si no cuesta nada poner sí, pues a ver, voy a poner, a ver, ¿cuánto me voy a demorar? O no, es lo mismo. A ver, voy a tomar el tiempo, ¿eh? ¿Sí o no? Stopwatch. 3, 2, 1, parto. S, y. Ya, son un segundo y medio. ¿Qué hacen en un segundo y medio que no responden? Ya, perfecto, ahí tenemos. Ya, Feña, perfecto, muy bien. Claudio también, Marcelo también. Muchas gracias, chiquillos, chiquillas. Oh, y el Claudio se nos cayó. Ya, bueno, esperemos que pueda revisarlo ahí el. Ah, no, ahí volvió. Ya, en fin, entonces avanzamos. Algunos comentarios que tienen que ver con electricidad, por supuesto. Bueno, no olviden, la palabra electricidad viene de electrón principalmente, así que está referida a las corrientes convencionales. Y acuérdense que electrón quiere decir ámbar, precisamente por el estudio que se hacía en Grecia antigua. ¿Ya? Así que no olviden eso porque en la PSU puede ser algo relevante conocer esas historias. Ya, en fin, corriente eléctrica. Tenemos nuestra formalización un poco ya más algebraica. Bueno, como ya sabemos y como les puedo mostrar, existen varios flujos de carga que pueden ser flujos negativos o flujos positivos, flujos de cargas negativas, flujos de cargas positivas, y por ende, obviamente hay que definir un formato, porque no pueden haber dos tipos de corriente. Entonces, lo que se hizo fue definir una corriente eléctrica en términos de las cargas positivas que fluyen, de las cargas positivas que fluyen a través de un conductor. Solo las positivas. Ahora, ¿y qué pasa con las negativas? Si el electrón es el que se mueve. Bueno, muy sencillo. En nuestro caso, las cargas negativas van a definir una corriente que va hacia el lado opuesto de hacia dónde va la corriente eléctrica. Vamos a entrar en eso en un momento, ¿ya? Así que no se preocupen si es que no lo entendieron lo que acabo de decir. Pero lo relevante es que la corriente eléctrica se denota con la letra I. ¿Minúscula o mayúscula? La puse con letra minúscula porque así diferenciamos del I de la rotación, del momento de inercia, ¿ya? Así que lo más probable es que los libros también la vayan a encontrar con la letra I mayúscula, pero da lo mismo. En realidad lo que importa aquí es que el I representa la corriente. Q es la carga que está pasando en un cierto sector
y T es el tiempo que ha transcurrido mientras estaban contando esas cargas. ¿Ya? Como la cantidad Q se mide en coulombs y la cantidad T se mide en segundos, según el sistema internacional, entonces la corriente eléctrica se mediría en coulombs partido por segundo. Pero, misma historia, cuento viejo, como es una unidad de medida tan tremendamente útil, entonces se le puso una unidad de medida en honor a alguien en este caso, ¿ya? Entonces, bueno, se le llama ampere, ¿ya? Por si acaso. Amperes, ya le dicen en algunos casos, ¿ya? Por ampere, que fue la persona que estudió ahí un poco de electricidad. No vamos a entrar en detalle porque las historias de Ampere, hoy día necesitamos saber otras historias, ¿ya? Pero Ampere es el que, ¿cómo se llama esto? Se conmemora o se recuerda con el símbolo A. A mayúscula por si acaso, ¿eh? Así que eso, chicos, chicas, sin considerar el problema de hacia dónde va la carga o el si es positiva o es negativa, ya, porque lo vemos en la siguiente diapo. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Ahora sí espero respuestas tanto en Peer Deck, por favor, como en Google Meet. Cuéntenme, porfa. ¿Ya? ¿Se entiende o no? Insisto, yo sé que pueden haber dudas todavía con el tema de la dirección de la corriente, pero vamos para allá, no se preocupen. ¿Sí? Ocupen su segundo y medio, por favor, para poner sí o no. Se puede aceptar un no también. Ya. Ok. Perfecto. Avancemos entonces. Ya, ok, aquí está el problema de la orientación. Esto es algo relevante. La corriente eléctrica va a tener una orientación que va a estar determinada por las cargas positivas. Acuérdense de eso, hay que pensar en las cargas positivas cuando uno piensa en corriente eléctrica. Vamos a entrar al ejemplo, en vez de entrar al texto, nos vamos a meter en el ejemplo al tiro. ¿Ya? Así que espérenme un cachito con respecto a la reacción que sale acá. Veamos al tiro, miren. Las cargas positivas en la figura A se están moviendo hacia la derecha. Como se mueven hacia la derecha, entonces se dice que la corriente se mueve hacia la derecha. Hasta ahí, díganme porfa si todo ok. Aquí estamos en Google Meet, por favor, si es que me pueden acompañar en esto. Google Meet. Hasta ahí, ¿se entiende? ¿Sí? Sí, sí, sí. Perfecto. Gracias, chiquillos, chiquillas. Y ahora, este es el problema. Este es el drama. Si hay cargas negativas moviéndose hacia la izquierda, como sale en la figura B, eso es igual o equivalente a decir que hay cargas positivas moviéndose hacia la derecha. ¿Ya? No estoy seguro si se entiende así, pero o podríamos decir lo siguiente, que como las cargas negativas se están moviendo hacia la izquierda, las cargas que están, voy a poner una carga positiva aquí, la carga positiva, cuando mira a los electrones moverse hacia la izquierda, él cree que se está moviendo hacia la derecha. ¿Me siguen o no? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Ya? En palabras sencillas, miren, podemos quedarnos con esto. Ahí Claudio dice que no. Podemos quedarnos con esto. Si ustedes saben hacia dónde va la corriente, pensada como electrones, pensemos que esas son cargas negativas, entonces la corriente siempre va a ir para el lado opuesto hacia donde se movió el electrón. ¿Ya? Y si quieren ir más allá e imaginar alguna cosa un poco más compleja, si ustedes se ponen ahí en la posición del protón, pensemos que ese es un protón, el protón va a ver todos los electrones moviéndose hacia la izquierda. Si ve a los protones, o sea, los electrones moviéndose hacia la izquierda, el protón va a creer que él se está moviendo hacia la derecha. ¿Ya? Ahí tienen dos alternativas para poder entender la corriente eléctrica o hacia dónde va. Claudio, ¿se entendió un poquito mejor o no? Tenéis dos alternativas. Insisto, lo podéis así ver como el opuesto de las cargas negativas o imaginar al protón. ¿Ya? Ya. Perfecto. Qué bueno entonces que mejoramos un poquito la comprensión. Ya, chiquillos, chiquillas, aquí algo súper, 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 súper relevante. Miren, la corriente eléctrica o el cuánta corriente fluye por un cierto conductor, esto lo pueden imaginar como un cable, ¿ah? Este tubito, como un cable eléctrico, ¿ya? Depende fuertemente del área que tenga, ¿ya? A esa área la vamos a llamar sección transversal,
Bueno, ¿por qué? Porque obviamente la palabra transversal quiere decir perpendicular y el movimiento de los protones o los electrones va a ser perpendicular a esa área, entonces va a ser un área perpendicular o un área transversal, ¿ya? Eso primero. ¿Por qué es importante el área? Porque en el área es como dejar abierta la puerta, supongamos que estábamos en la sala, o esto yo lo explicaba cuando estábamos en la sala. Entonces, si yo quisiera decir, ya, perfecto, chiquillos, van a tocar para el recreo. Ya, cuando toquen para el recreo, entonces yo voy a ponerme a contar cuántos salen en un cierto tiempo, cuántos de ustedes salen en un cierto tiempo. Ya, si hubiese contado, habría sido 1, 2, 3, 4, 5. Aquí uno, en vez de contar estudiantes, cuenta electrones o cuenta protones. ¿Ya? Si uno toma el tiempo, entonces uno va a decir, ya, ¿cuál es la sección transversal? La sección transversal habría sido la puerta a nuestra sala. Porque en esa área yo estoy contando. ¿Se entiende o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Quédense en mí, por favor, chiquillos. Sí. Mientras tanto, ¿se entiende, cierto? Entonces, nosotros necesariamente tenemos que tener un área. Muchas gracias a los que están contestando. Muchas gracias. Tenemos buen feedback, por lo menos hasta ahora. Ya, entonces, fíjense en esto. Necesitamos un área y necesitamos un tiempo. Así que, como podemos ver, la corriente eléctrica que pase por un cierto sector, ahora ya no decimos corriente eléctrica seca, pues decimos la corriente eléctrica que pasa por un cierto sector va a depender obviamente de cuánto flujo de cargas pasan por ese sector, que en este caso nosotros llamamos sección transversal. ¿Ya? Ahora, ¿cuánta carga va a pasar o cuánto flujo de cargas va a pasar? Eso va a depender fuertemente del campo eléctrico que nosotros estemos trabajando. ¿Cuál es el campo eléctrico? Nosotros para poder mover cargas positivas hacia la derecha, por ejemplo, necesitamos un campo generado por una partícula o varias partículas positivas y partículas negativas por el otro lado. Entonces eso va a generar un campo hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, teniendo un campo hacia la derecha, si el campo es muy intenso, mayor cantidad de cargas van a fluir por la sección. ¿Se entiende, cierto, chicos, chicas? La intensidad del campo determina cuántas partículas pasan. Si es más intensos, más partículas. ¿Sí? Perfecto. Tenemos dos sí, las demás. Sí, Anto bien, Damián también. Tenemos 4, Lucas, perfecto, check. Están anotando, me imagino, los demás también. Claudio también. Ya, veo que tenemos un buen grado de aprobación. Sofi también, perfecto. Ya, eso es algo de lo que ya les puedo contar. Ya, cosas importantes. No olvidar, y esto se lo dije al principio de la clase, no se olviden de que el campo eléctrico y obviamente la distancia que recorren estas partículas va a determinar un voltaje. ¿Ya? En general, uno podría hablar de campo, uno podría hablar de fuerza, uno podría hablar de muchas cosas que promueven el movimiento de las partículas. Pero en términos del trabajo de la corriente, o sea, en términos de este concepto, nosotros nos vamos a enfocar que el elemento que promueve el movimiento de cargas va a ser el voltaje. ¿Ya? No olvidar, por favor, que un voltaje es una variación o una diferencia de potencial eléctrico. ¿Ya? Así que el voltaje se va a medir como una resta, por así decirlo, entre un punto y otro de potenciales eléctricos. Aquí nosotros podríamos tener un VA y un BB. Ya, ahí. Un bebé. Vamos a tener un bebé. Ya, en fin, eso. Hasta aquí creo que estamos ok. Por lo que veo tenemos un buen feedback. ¿Ya? Insisto, vamos a seguir con los ejercicios a medida que vayamos avanzando. ¿Ya? Algunos comentarios de la corriente eléctrica. Y aquí este comentario es súper importante para lo que viene. Muy, muy importante. Miren, si nosotros tenemos un flujo de cargas, y ahora voy a decir lo siguiente, las cargas que principalmente se mueven, o las cargas que son en principio libres dentro de un material, son los electrones. ¿Ya? Primero, porque los electrones, además de estar en capas externas del átomo, tienen poca masa. Y si tienen poca masa, tienen poca inercia. Y si tienen poca inercia, es más fácil cambiar su estado de movimiento. Lo que acabo de decir, ¿se entendió? ¿Sí? Repito entonces, sí. Ah, ya, perfecto. ¿Se entiende? Parece. Tenemos dos sí. Entendido. Ya, vuelvo a insistir.
Si bien la corriente está definida para cargas positivas, lo que tenemos que pensar es que principalmente son los electrones los que se mueven, ¿ya? Aquí es contraproducente porque obviamente uno dice, ya, ¿y para qué la definieron con las cargas positivas si los que se mueven son los negativos? Bueno, cuestiones de tradiciones y cuestiones que tienen que ver también con las partículas de prueba que hemos visto anteriormente. Ya son cuestiones de tradición, vuelvo a insistir. ¿Ya? Pero nada grave, insisto. Los electrones se van a mover porque están en las capas externas de los átomos y porque tienen muy poca masa, por ende tienen poca inercia, por ende es más fácil cambiarles su estado de movimiento. Si están detenidos, es más fácil echarlos a andar que un protón. ¿Ya? Eso. Ahora, otra cosa también importante y que lo voy a dibujar acá. Voy a dibujar con azul. Un conductor, por ejemplo, un cable, puede tener pequeñas irregularidades. Yo lo voy a dibujar así, pero lo más probable es que si uno se topa con físicos o físicas avanzadas de este mundo, van a decir, qué horrible tu modelo y no sé qué. No por el dibujo, sino porque cómo le estás enseñando eso si es mentira. Ya, bueno, es para partir. ¿Ya? Es para partir, porque en realidad es mucho más complejo que lo que les estoy mostrando, pero un conductor dentro tiene ciertas irregularidades, un conductor no siempre es perfecto para poder dejar fluir las cargas. Entonces, como existen irregularidades dentro, al mover cargas, por culpa de los campos y todo esto, las partículas pueden chocar. Y al chocar, van a hacer que estos materiales que están dentro, que esto también está formado con átomos, empiecen a vibrar o empiecen a movilizar átomos dentro, ¿ya? De este lado. O electrones, pueden ponerle así, ¿ya? El choque del electrón hace que esto se mueva, por lo menos este sector de irregular. ¿Qué produce eso? Al moverse, aumentan la velocidad promedio de las partículas. Entonces, voy a ponerlo así. La velocidad promedio de las partículas aumenta, ¿ya? O si es que quieren verlo más matemáticamente, el delta V es mayor que cero, ¿ya? Por ende, si la velocidad aumenta, entonces también aumenta otro parámetro que tiene que ver con termodinámica, la temperatura. Por ende, mientras más choques tenga el electrón con el material o con parte del material, mayor temperatura va a tener el conductor. Y aquí aparece la relación directa que tiene el calor con el paso de la corriente. Excelentes conductores o muy buenos conductores siempre van a tener una irregularidad, pero excelentes conductores van a permitir grandes choques o choques a gran velocidad. Y si son choques a gran velocidad, entonces son conductores también de calor. Y si son conductores de calor, entonces porque probablemente aumente la temperatura cuando fluye corriente por ellos. ¿Se entiende, no, chicos, chicas? Pues aquí díganme si sí o si no, porque es bien complejo lo que acabo de decir. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? En PIRDEC, las personas que están en PIRDEC, voy a estar mirando el PIRDEC y el MITA. Insisto, esto explica por qué un buen conductor en general también es un buen transmisor de calor, porque produce grandes choques en su interior. O sea, el electrón pasa volando, entonces si llega a chocar con algo, el calor se empieza a disipar. Entonces, bueno, está de más decir que como los conductores, por ejemplo, están envueltos en goma o a lo mejor puestos al aire libre, esa vibración también se transmite a las partes de afuera, a las partículas de afuera, y al transmitir esa velocidad o al cambiar la velocidad de lo de afuera, entonces se pierde energía. No sé si estamos claros con eso, pero el tener choques implica pérdidas de energía. Díganme si se entiende o no se entiende, por favor, eso último que acabo de decir. Más choques implica más pérdida de energía. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Ya? Perfecto. Ya. Y un último comentario, perfecto, que estamos ya prácticamente ok con el feedback que me puedan dar. Miren, ¿cómo poder arreglar estas cosas? Y estos son tips y tips y tips para poder diseñar artefactos eléctricos, chiquillos, chiquillas. ¿Cómo minimizar los choques? Fíjense que si esta área fuese mayor, el electrón tiene más camino libre dentro de las irregularidades. Entonces, obviamente, el aumentar el área reduce esa resistencia, por así decirlo, que ofrece el material para el paso del electrón.
Entonces uno puede mejorar la conducción eléctrica mientras mayor es el área transversal. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Por así decirlo, es como ponerle más pistas al electrón, para que no choque. Ya tenemos un entendido, ya, perfecto. Y mi último comentario para poder pasar. No es lo mismo tener un cable de este largo, que de este largo, que tener un cable, voy a hacerlo más o menos del mismo grosor, así de largo. ¿Por qué? Bastante sencillo, porque de alguna manera, en este aspecto, si el cable es más largo, la probabilidad de choque del electrón aumenta, ¿cierto? Y al aumentar la probabilidad de choque, entonces este material se vuelve más resistente al paso de la corriente. ¿Ya? Entonces tienen dos formas de mejorar la conducción de electricidad, aumentando el área o haciendo los cables más cortos. Si el cable es más cortito, entonces lo más probable es que el electrón no vaya a chocar. ¿Se entiende o no? Último, ¿se entiende de la instrucción de ahora? ¿Sí? Lanto me dice que sí, Aníbal sí. Lo último entendido, perfecto. Oye, chiquillos, chiquillas, aquí tienen, pero muchas explicaciones. Eso explica por qué, por ejemplo, los tamaños de las casas tampoco tienen que ser muy grandes. Porque si uno hace una casa demasiado grande, va a tener que poner cables tremendamente gruesos para que no haya pérdidas por calor. Y obviamente, piensen en esto, si es que uno tiene una parcelita por ahí dando vuelta, ponerle electricidad, dejar la casa demasiado lejos de donde está la cometida que se le llama, que es donde ponen la electricidad, eso hace posible que tengan tremendas pérdidas de calor. Entonces tienen que tener un cable súper grueso. Exactamente, Jan. O sea, cuando tú tenías un cable demasiado delgado que le estáis pasando mucha corriente, eso va a generar una alta temperatura y también, además de eso, es muy probable que tengas, bueno, un calentamiento extremo y tengas derretimiento del cable. ¿Cachai? Entonces los cables tienen que ser diseñados, por así decirlo, a la medida, de tal manera que no se derritan por culpa de estos choques. ¿Cachai? Eso después produce los cortocircuitos, efectivamente. Por eso en general uno también les pone un tubito por fuera, para un tubito naranjo, no sé si lo conocen, pero se llama conduit, que ese tubito, cuando el cable se quema o empieza a derretirse por alguna razón, por mal diseño o lo que sea, ese plástico al calentarse se achica. Entonces, al achicarse, sofoca el fuego que se está generando por el cable. ¡Ay, qué buena pregunta! Ya. Bueno, Cristóbal ahí tiene una pregunta así extreme. Ya, si la corriente eléctrica genera calor, ¿el calor puede producir corrientes eléctricas? Por supuesto, ¿ya? Por supuesto. Eso se puede. Existen unas cosas que se llaman, eh, celdas Peltier, que funcionan con un efecto que se llama el efecto Peltier. Voy a ponerlo así. Esto no es parte del curso, insisto, son cosas locas que uno puede hablar. Y que, ¿cuál es la gracia? Que esta plaquita tiene dos secciones. Una, vamos a decirlo aquí, un lado A y el otro lado es el lado B. Si el lado A está más caliente que el lado B, esto genera una diferencia potencial en sus terminales. ¿Ya? Una excelente aplicación de esto podría ser tener casas, por ejemplo, en donde los tejados sean celdas Peltier, porque en la parte de afuera, en el invierno está muy helado, pero la casa en general uno la calienta por dentro, entonces por dentro está más caliente. Entonces, al tener diferencias de temperatura en el tejado, ustedes pueden generar electricidad para la casa. Insisto, aquí la cosa se pone emocionante porque realmente la electricidad tiene muchísimos usos. ¿Ya? Eso es como para compartir. ¿Ya? Avancemos entonces, pues, porque estamos medio... Ya, aquí tengo una actividad para ustedes, chicos, chicas, que tiene que ver con la corriente eléctrica. Entonces, pensando, aquí voy a leerles el enunciado a partir de lo mostrado en las distintas alternativas. ¿Cuál es el orden de las corrientes de mayor valor al de menor valor? Perdón. Así que consideren el signo. De estas reglas de acá, por supuesto. ¿Ya? Considere positivo el sentido de movimiento hacia la derecha, o sea, hacia allá es positivo. ¿Ya? Y nos están pidiendo ordenar las corrientes de mayor a menor, o sea, de la más positiva hacia la más negativa. Cuéntenme, porfa, cuál es la alternativa correcta. ¿Me la pueden responder por Feedback o me la pueden responder por acá por Google Meet?
Ve que no ha tomado tiempo esto. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Un minutito nomás, ¿ya? Un minutito. Quedan 30 segundos. Puedo responder por Google Meet, no hay problema. Ya, les voy a mostrar cuáles son las respuestas que tienen aquí algunos de sus compañeros y compañeras, ¿ya? Voy a ponerlo aquí. Show responses. Ya. Algunos de ustedes dicen que es la D. Ahí algunos se colgaron de repente. Ya, vamos a pasar la diapo para que vamos a ver cuál es la respuesta. Oh, mira, justo terminamos. Acá. La alternativa correcta es la D. ¿Ya? Y bueno, como ustedes pueden ver, ¿por qué podría ser así? Si hay dos electrones moviéndose para allá y hacia allá están los lados positivos, por así decirlo, en realidad la corriente de esta configuración es -2. Voy a ponerlo así. -2 cargas positivas moviéndose para allá. Acuérdense que la corriente va hacia el lado opuesto de las cargas negativas. Esta de acá suma 0 hacia la derecha. Esta de acá son -4, porque ahí está, aquí es fácil porque son cargas positivas. Y acá tenemos 2 hacia la izquierda negativas, 3 hacia la derecha positivas, entonces obviamente aquí sería +1 hacia la derecha. ¿Ya? Si las organizamos de mayor a menor, ¿sí? Entonces la mayor sería esta, sería A, la que viene después es la C, la que viene después es la D, y después es la B. A, C, D, B. ¿Ya? Hay como un comentario nomás para poder ver si es que entendemos bien el concepto de corriente eléctrica. Díganme si se entendió o no, chicos, chicas, si es que tienen todavía algunas complicaciones. No es tan terrible, creo. ¿Bien o no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, en Peerdeck me dicen que sí, que está ok, entendido. Ya, avancemos entonces. A ver. Ya, aquí es donde viene la parte compleja, quizá, de entender. O bueno, no de entender, en verdad. Esta es una historia que da para largo, pero no nos va a alcanzar el tiempo, eso yo lo tengo claro. Ya lo dejé aquí por una cuestión de una mención. Pero es una historia preciosa en donde de alguna manera, bueno, preciosa y triste también, pero que tiene mucho de qué hablar. ¿Ya? Aquí tenemos a dos personas que hay que mencionar y hay que conocerlas. Tomás Alva Edison y Nikola Tesla, que trabajaron juntos, aunque ustedes no lo crean, originalmente trabajaron juntos. Él era un jefe de una oficina de patentes y en su tiempo contrató a él, que fue Nikola Tesla, un serbio, que así como a grosso modo yo les tengo que decir que debe ser el mejor inventor que ha tenido este planeta o que ha pisado este planeta probablemente. Y si es que no es el mejor inventor, es el que ha tenido los mayores impactos en el mundo futuro y hasta el día de hoy. Pensando en términos de cuáles fueron sus inventos. Bueno, ¿en qué consistió más o menos esta idea? El año 1880, ellos derechamente como que empiezan en una carrera de alta tecnología para poder generar una estructura para poder diseñar la corriente que va a llevar adelante, quizás, probablemente ellos pensaban en esto, la corriente que iba a privilegiar el mundo para poder funcionar. Es así de fuerte. Ellos tenían que diseñar un mecanismo para poder alimentar al mundo de electricidad, porque en esos días la electricidad estaba ganando muchísimos, muchísimos adeptos, ¿ya? Como comentario también importante, Tomás Alva Edison inventó la primera ampolleta, así que es famosísimo por eso sale eso aquí. Ahora, ¿qué inventó Nikola Tesla? Muchísimas cosas. El problema está en que todos o la mayoría de sus inventos no los patentaba precisamente porque él pensaba que el conocimiento que él generaba era un conocimiento para la humanidad.
Patentó, por supuesto, muchas cosas, pero no ganó jamás un premio por todo lo que él realmente hizo. ¿Y por qué? Porque como muchos de sus inventos estaban sin patente originalmente, porque él era muy pobre originalmente, este se lo robaba, ¿ya? De hecho, es famosa la historia en donde él inventó un transformador eléctrico y le dijo a Tesla, bueno, si lográis mejorar la cuestión que yo inventé, te pago $500. Así fue la historia. Y Tesla lo logró, pues lo hizo, si mal no recuerdo, en un par de meses. Lo logró y hizo algo mucho mejor. Pero como él trabajaba para él le tiró la talla y dijo, ya sabes que, no, es que tú no entendís el humor estadounidense, pues, entonces ya dejémoslo hasta ahí nomás. Y jamás le pago los $500. De hecho, la historia es tremenda porque cuando este inventó una forma de corriente que competía con la que él había inventado, aquí las cosas se pusieron oscuras. Y eso fue el año 1880. Thomas Alva Edison inventó un tipo de corriente que la vamos a llamar corriente directa, y Nikola Tesla inventó un tipo de corriente que se va a llamar corriente alterna y que es precisamente la que ocupamos el día de hoy. ¿Ya? Bueno, esta guerra por las dos corrientes o por cuál era la corriente que íbamos a privilegiar duró 10 años aproximadamente, y que curiosamente todos saben que ganó Nikola Tesla, pero en términos económicos la ganó Edison. ¿Por qué? Porque Edison tenía un tremendo poder. De hecho, a Tomás Alva Edison yo lo conocía incluso en mis clases de física antigua, porque es tanta la influencia que tenía él que obligó, después de la muerte de Nikola Tesla, porque le robó prácticamente todos los libros de apuntes, Tesla murió solo después, muy pobre, en un hotel en Estados Unidos, y cuando él murió, este otro lo fue a buscar, y le fue a buscar todos los inventos que tenía, todos sus libros de apuntes, le robó prácticamente todo. Y después de eso, él, como fue casi condecorado en Estados Unidos como el mejor inventor del planeta, los libros se escribían en función de lo que él decía. Pero bueno, en fin, eso es historia vieja porque el día de hoy la tecnología que ocupamos es de Tesla, principalmente. Tesla tenía claro que estaba escribiendo, entonces precisamente por eso sus inventos. De hecho, en una de sus frases bien claves, él decía, bueno, dejen que hagan lo que quieran, si a fin de cuentas ellos escriben con la tinta del presente, pero la forma en que yo escribo, de la manera en que yo estoy escribiendo, entonces el futuro me pertenece. Eso de alguna manera es algo relevante porque él tenía clarísimo qué estaba haciendo. ¿Qué inventó Tesla? Así a grosso modo. Inventó la transmisión de la electricidad por el aire. Es la primera persona que inventó la transmisión de corriente a través del aire. Al día de hoy solo la ocupamos en celulares, por así decirlo. Quizá ustedes conocen algo de eso. Pero en esos días era un monstruo que no se podía observar y tampoco se podía manejar. Fue la única persona que lo pudo generar. Generar corriente a través del aire es una de las cuestiones más increíbles que ustedes puedan quizá pensar. ¿Qué otra cosa inventó? Inventó el Tesla Coil o el generador Tesla, que es una máquina que puede generar rayos así, pero a borbotones, una cuestión pero maravillosa. Otra cosa importante, la transmisión de ondas electromagnéticas. Cómo funciona la tele, cómo funciona la radio, lo inventó Nikola Tesla. ¿Ya? Las primeras bases para poder generar una reacción nuclear también fueron de él. Y los primeros principios o las primeras ideas de la teletransportación también son de él. Para que más o menos lo tengan así como más o menos claro. ¿Ya? La radio, que originalmente le dieron el premio Nobel a Marconi, un italiano que ahí agarró un par de ideas e inventó el teléfono, ahí se ganó el Nobel, para que lo sepan. Todas las patentes, o 17 de las patentes que estaba ocupando para poder inventar eso, eran de Tesla. Y Tesla estaba presente el día en que le estaban dando el Nobel a él, a Marconi. Ya, como para que lo tengan ahí en consideración. La desdicha de alguna manera de un personaje histórico que, bueno, nos dio muchísimas cosas, pero le pagamos como le pagamos a todos los genios, prácticamente. Pues nada. En fin, ya resumiendo a grandes rasgos, corriente directa, corriente alterna. ¿Ya? Eso como para poder cerrar nuestro capítulo aquí y avanzar un poquito más. ¿Ya? Bueno, propiedades de la corriente alterna. Vamos a ir con ella primero, que esta es la de Nikola Tesla. Cosas choras que pueden ver. Si este es un gráfico de corriente y este es el tiempo, entonces la corriente va oscilando, va de las positivas hacia las negativas. ¿Por qué es tan re buena idea? Porque cuando ustedes tienen un cable y lo hacen oscilar, por así decirlo, el movimiento del electrón, evitan que choque. Entonces choca mucho menos. Entonces, al chocar mucho menos, la gracia de eso es que ustedes tienen pocas pérdidas
de energía por culpa de los choques. Un tremendo invento, ¿ya? Entonces, tienen ahí algo como para poder pensar. ¿Qué cosa más? Lo malo de eso es que como el electrón no se mueve para ningún lado, sino que oscila, no se puede almacenar. La energía que genera esta electricidad no se puede almacenar, así que hay que pasar de corriente alterna a corriente directa, que eso se puede, para poder almacenarla. Otro beneficio que tiene la corriente alterna es que tiene una capacidad tremenda de viajar grandes distancias. Y eso fue lo que le dio prácticamente el oro, por así decirlo, a este tipo de corriente, porque para poder transmitir grandes distancias, la corriente directa tiene tremendas cantidades de pérdidas de energía. De hecho, antiguamente, si es que tú querías transmitir un cable, o sea, corriente a través de un... Así que claramente por ese lado, la corriente directa no tenía mucha forma de ganar, ¿ya? Y bueno, ¿cuáles son los usos principales? Los que ya conocemos, la electricidad de gran escala, que es como por ejemplo transmitir la electricidad desde el Biobío, que nos llega a nosotros acá, ya que estamos prácticamente a 1200 kilómetros o a 1000 kilómetros de Santiago, y la corriente llega aquí de lo más bien, ¿ya? Chiquillos, chiquillas, ¿se entienden estas propiedades? ¿Sí o no? Es bien sencillo, no hay mucho más que aludir al tema. ¿Sí o no? Bueno, me imagino que están anotando porque son hartas cosas. ¿Sí? Aníbal dice sí. Las demás. Estamos en meet aquí. A ver si me pueden compartir un poco de sus impresiones. Es bien sencillo esto, no... O sea, hay harto que memorizar quizá, pero se entiende bastante bien, creo, si es que entienden la analogía de que esto va y viene, entonces reducen los choques. ¿Cierto? Ya, bueno, tenemos un buen feedback en parte. Ya, vamos con la siguiente diapo. Esta es la corriente directa. Bueno, la corriente directa, por supuesto, va en un puro sentido. Puede ser solo positivo o solo negativo también, ¿eh? También es una alternativa, ¿ya? Así que esa es una propiedad. ¿Es posible almacenar cargas en un punto? Obvio, porque si la corriente se mueve de algún lado a otro, pensemos que los electrones se mueven solamente para allá, entonces ustedes pueden tener un repositorio de electrones guardado. Y eso después se puede ocupar como una especie de pila. Así que claramente se puede almacenar. Ese es uno de los beneficios. Ya tiene una baja capacidad de viajar grandes distancias, por lo que les expliqué hace un rato, genera demasiados choques y por ende hay grandes pérdidas de calor por moverse en una pura dirección. Ahora, la corriente directa tiene grandes usos también. Hoy día, ¿cuáles son sus mega usos? Están en la parte de la electrónica, así que si alguno de ustedes quiere estudiar ingeniería en electrónica, bueno, va a tener que saber que va a trabajar con corriente directa, ¿ya? A eso se le llama potencias bajas, ¿ya? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Dudas, consultas? ¿Bien? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Están anotando. ¿Sí? Es bien sencillo, insisto, esta parte porque tiene lógica. Sí, mientras las cosas tengan lógica, casi no es necesario ocupar la memoria. ¿Ya? Ok. ¿Avanzo? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Tengo poco feedback aquí. ¿Avanzamos? ¿Estamos? Dele nomás. El calefactor está diseñado para perder energía. Está diseñado para generar choques. Así que ahí son materiales que independiente de si la corriente oscila, ahí choca por todos lados. Por eso se vuelve rojo. Es un aparato perfectamente ineficiente para transmitir la corriente. ¿Ya? Bueno, esta me la voy a saltar porque igual estamos cortos de tiempo, chiquillos. Ya, ¿cómo se ven estas cosas? Oh, no se ve la animación. Aquí estoy guateando, pero mal. Ya, chuta. Aquí tengo un pero. A ver, ¿te entré la diapo aquí? Sí, aquí está. Esta. Bueno, para que lo puedan ver. Aquí está la animación en PIR de que ahí estoy guateando. ¿Cómo se ven así gráficamente la corriente directa y la corriente alterna? Bueno, se ven como esto.
¿Ya? Las corrientes directas son generadas por pilas o baterías, que son distintas, ojo. La pila es un arreglo nomás en donde uno tiene un más y un menos, voy a ponerlo así, cargas más y cargas menos por un lado, cosa que si uno conecta por un lado, uno genera el flujo, ¿ya? De corriente. Pero una batería es un montón de arreglos de positivos y negativos que lo que hacen es sumar un poquito más de carga, por así decirlo, ¿ya? Por eso se le llama batería. Una batería es un arreglo de estas cosas, un arreglo de celdas, ¿ya? Y bueno, en el caso de la corriente alterna, uno necesita algo más allá de una batería. Uno necesita una cosa que alterne el voltaje. O sea, que vaya y que vuelva. ¿Ya? Eso como para poder tenerlo en consideración. Ese aparato en general recibe el nombre de alternador. Los alternadores están en los autos muchas veces, así que como para que lo tengan en consideración porque realmente es un concepto útil. ¿Ya? Pero lo importante es que la cuestión está cambiando su dirección, o sea, sentido constantemente. ¿Ya? Y casi para poder cerrar, y esto es un comentario previo al término, miren, algunos efectos de la corriente en el cuerpo humano son estos. Esto es un gráfico que tiene que ver con el tiempo que pasa la corriente por el cuerpo, y esto es la corriente que uno le pasa al cuerpo, pero en miliamperes. Ojo con eso, miliamperes, una milésima de ampere. Fíjense que si uno tiene 0.5 miliamperes pasando por el cuerpo, no pasa nada. En cambio, si uno tiene ya más o menos 200 miliamperes, o sea, 0.1, 2, 3, sí, son 0.2 amperes, voy a ponerlo aquí. Pasando ya por su cuerpo, uno ya empieza a percibir algunos efectos, ¿ya? Esta es la parte como todavía amistosa, que uno no tiene tanta complicación, pero fíjense que aquí cuando uno pasa 0.1 amperes por el cuerpo durante 2 segundos, ¿ya? Porque esto está en milisegundos. O sea, durante 2 segundos, ahí uno ya se pone medio complicado, ¿ya? En la parte verde uno ya está sufriendo algunos efectos de la corriente eléctrica, por ejemplo, espasmos o movimientos involuntarios, ¿ya? Porque como ustedes creo que pueden saber bien, el cuerpo humano, así como todo organismo biológico, funciona con impulsos eléctricos. Entonces, al meterle corriente eléctrica, ustedes intervienen o interfieren la corriente con la cual el cuerpo funciona. Y eso hace que tengan movimientos involuntarios, ¿ya? ¿Es idea mía o se desconectó esta cuestión? ¿Ves lo que estoy mostrando? ¿No? ¿O me caí? ¿Ah, sí se ve? Ya, perfecto. Ya, perdón. Ya, entonces, ya, como comentario para poder cerrar, miren, en la línea roja o en la franja roja, ¿esta cuestión se mueve? Sí. En la franja roja es donde ya las cuestiones se ponen graves. En la franja roja, ahí ustedes ya pueden tener un paro cardíaco a 0.5 amperes. Si ustedes tienen 0.5 amperes pasando por el cuerpo, entonces ustedes ya entran en paro, aproximadamente. Y de ahí para adelante ya la cosa se pone complicadísima, ¿ya? Porque ahí la corriente puede pasar por el cerebro o lo que sea. Uno dice, ya 0.5 amperes se ve poquito. No, igual no es tan poquito. Va a depender obviamente del cuerpo, pero para que lo tengan claro. Este es el punto clave, 0.5 amperes, ¿ya? Para que lo tengan así como más o menos socializado ya y bien trabajado. 0.5 amperes que pasen por el cuerpo ya son motivo de posible muerte, por si acaso. ¿Ya? Bueno, yo soy de ahí para adelante, por si acaso. Cuando dice aquí probabilidad de fibrilación, la fibrilación es el ritmo cardíaco aumentado, ¿ya? A causa de, obviamente, que están pasando corrientes externas que pueden ser complicadas. Entonces, la fibrilación es el punto en donde el corazón empieza a tener riesgo de ataque cardíaco. ¿Ya? Bueno, está claro que si pasan más de 0.5 amperes por aquí, ya, o más de 2 amperes, ya es porque están en la vitilla. ¿Ya? Eso. Y, bueno, aquí me pueden responder para poder terminar. ¿Qué se necesita realmente para poder movilizar cargas? Acuérdense de la clase pasada, por eso, antepasada. Por eso puse los pajaritos aquí. ¿Qué se necesita para mover cargas? ¿Pueden responder por el chat previo al cierre? ¿Qué se necesita para movilizar cargas? Para moverlas, para hacer que se muevan. ¿Qué se necesita? ¿Qué concepto necesitamos?
Se les olvidó. ¿Qué es lo que posibilita el movimiento de cargas? Déjame poner eso. A ver, voy a ver qué me dicen en PIRDEC. Que el chat no se está moviendo. ¿Qué es lo que posibilita el movimiento de carga? Ah, perfecto, lo vamos a mostrar aquí. Miren. Ya, coincido con la mayoría, efectivamente. Un voltaje es lo que produce el movimiento de cargas. Y como es el voltaje, para poder ya cerrar, tenemos tres conceptos claves que aprender. Una batería es la que produce la diferencia de potencial, o sea, el voltaje. Cuando las cargas ya están, como por así decirlo, con un potencial ganado, ellas tienen la posibilidad de mover cosas, o sea, de ocuparla en algún artefacto. Ese artefacto nosotros lo vamos a llamar resistencia. ¿Por qué? Porque él, para poder ocuparse, tiene que ofrecer una resistencia al paso de la corriente. ¿Ya? Y la corriente es el flujo de las cargas. Entonces, el vínculo entre esas tres cosas está dado por esta expresión. Y tiene lógica un poco, ¿eh? Porque mientras más corriente o más voltaje, más corriente. ¿Ya? Pero ojo con eso, porque la resistencia le corresponde como al material o al artefacto que sea que estemos ocupando. Así que en general esto es una constante. ¿Ya? Entonces, esto que está acá recibe el nombre de la ley de Ohm y eso es algo que vamos a trabajar la próxima jornada de clases, ¿ya? La ley de Ohm vincula el voltaje con la corriente y obviamente el concepto de resistencia que ahora vamos a saber que se mide en ohms, precisamente por la ley de Ohm, ¿ya? El símbolo omega es el que alude al, ¿cómo se llama esto? A la medición de las propiedades de ese artefacto, que todavía no le damos mucha importancia, pero sabemos que es el que vamos a echar a andar o el que vamos a hacer funcionar a causa de la corriente. ¿Ya? Y eso es prácticamente todo lo que tenemos. Si tuviesen que responder de nuevo ahora esta pregunta, ¿qué es lo que realmente hace peligrosa una anguila? ¿El voltaje o la corriente? ¿Por cuál se la juegan? Para poder terminar. ¿Por cuál se la juegan? ¿Qué es realmente lo peligroso? ¿Los 860 volts o los 0.0006 amperes? De hecho, no sé si cacharon, pero aquí son, estos son 0.6 miliamperes. ¿Qué es lo que de alguna manera es peligroso? ¿Los 800 volts, 860 volts o los amperes que salen ahí? Chicos, chicas. Con esto terminamos. A ver, voy a ver el feedback. Escucha que se mueve poco el chat del Meet, ¿eh? La corriente, los amperes, me dicen por aquí. Ya. Si me dicen ¿el voltaje es el movimiento de cargas o es lo que puede promover el movimiento de las cargas? Muy bien, aquí tenemos unas grandes respuestas. ¿Ah? Ya. Ok. Acuérdense, el voltaje es lo que promueve el movimiento de las cargas, pero no es el movimiento de las cargas. El movimiento de las cargas es la corriente. Entonces, ustedes para matar a alguien en realidad no necesitan grandes voltajes. Lo que realmente necesitan es que pase gran corriente. ¿Ya? Eso es lo que quema, eso es lo que mata, y eso es lo que hace la anguila en general. ¿Ah? Lo entretenido es cómo lo hace la anguila, porque la anguila tiene un pedazo acá en el cuerpo, por así decirlo, y en la cola, que genera las diferencias de potencial. Entonces la anguila, para poder matar a sus presas, las pone en el centro de ella. Entonces las toca con un lado y las toca con el otro para que pase la corriente a través de ella.
Sí, pues porque si toda la anguila tuviese una carga, da lo mismo, pues no genera diferencias de potencial. Entonces tiene que tener un lado cargado positivo y el otro lado cargado negativo para que le pase las corrientes por el cuerpo del pescadito que quiere matar. ¿Ya? Bueno, pucha, no les puede dar el tiempo para poder terminar el ticket de salida aquí, my fault. ¿Ya? Así que de todas maneras está abierto, chicos, chicas. Pero en estricto rigor podemos cerrar nuestra clase diciendo que de alguna manera lo que mata o lo que genera la fibrilación o lo que de alguna manera quema es la corriente. ¿Ya? Como para tenerlo más o menos. Voy a activar el modo para todo el mundo. Ya, así que creo que está. Voy a dejar de presentar. ¿Eh? Bueno, hay harto que conversar acá en todo caso. ¿Dudas, consultas, chicos, chicas? ¿Dudas, consultas, algo? ¿Todo bien? O sea, yo sé que pueden haber quizá consultas más de lo cotidiano, pero por lo menos para entender la materia, Anto, que ya estamos en la hora, cuéntame. ¿Alguna que? Ya. Sí, suele pasar en esta clase, ya, dime. Los demás quedan libres para poder salir ya, porque estamos pasaditos ya en la hora. Sí, creo que la dejé ahí. ¿No? Uy, se me salió del... Una revisada en todo caso, Anto, porque puede ser que a lo mejor necesite un poco más de tiempo. Yo igual lo voy a mirar, porque tuvimos un inconveniente con el tema de los, ¿cómo se llama esto? De las activaciones. Si de hecho me percaté el otro día que está como colgado. Así que lo voy a dejar abierto una semanita más. ¿Ya? Gracias a ti. Ya. ¿Estamos entonces? Creo que estamos. Somos poquitos los que estamos aquí. Ya. Estamos entonces. Voy a tener la grabación. Ya, ya. Lo veo de inmediato.